Capítulo 49. Se hallaban en la cocina, una parte de la casa que a Tessa le gustaba porque algunos de sus mejores recuerdos de la infancia y de la adolescencia estaban ligados a reuniones familiares y charlas improvisadas en la cocina de su casa en San Diego. La cocina era el corazón de un hogar y en cierta forma el corazón de la familia. Daba la impresión de que los peores conflictos se convertían en banalidades si se discutían en una acogedora cocina que olía a café o a cacao caliente, mordisqueando pasteles caseros. En una cocina se sentía segura. La cocina de Harry Talbot era grande, ya que había sido remodelada para adaptarse a un hombre en silla de ruedas, con mucho espacio alrededor de las encimeras centrales que estaban instaladas a poca altura, igual que los mostradores de las paredes, para poder acceder a ellas sentado. Por lo demás, era una cocina como muchas otras: armarios de color crema, baldosas de cerámica marrón y un frigorífico que ronroneaba. Las persianas Le Voleur se accionaban mediante un botón instalado encima de uno de los mostradores y Harry las bajó. Después de probar el teléfono y descubrir que no había línea y que solo las cabinas, sino toda la red telefónica había sido cortada, Sam y Tessa se habían sentado a una mesa redonda situada en una esquina sin poderse negar ante la insistencia de Harry, que estaba haciendo una cafetera de excelente Colombia en una máquina eléctrica. Daba la impresión de que tienen frío, dijo. Esto le reconfortará. Helada y cansada, con carencia de cafeína, Tessa no rechazó la oferta. En realidad, Harry la había fascinado, pues, pese a sus graves incapacidades, podía apañárselas muy bien para oficiar de amable anfitrión ante visitas inesperadas. Con la mano sana y mucha maña, sacó del cajón de pan un paquete de bizcochos de canela, medio pastel de chocolate del frigorífico, platos, tenedores y servilletas de papel. Cuando Sam y Tessa se ofrecieron para ayudarle, declinó su colaboración con una sonrisa. Tessa se daba cuenta de que no intentaba demostrar nada, ni a ellos ni a sí mismo. Simplemente estaba encantado de tener compañía, incluso a aquellas horas y en circunstancias tan extrañas. Quizá fuera un placer escaso. No tengo nata, dijo, solo un cartón de leche. Estupendo, contestó Sam. Ni tampoco jarra de porcelana para la leche. Lo siento, añadió Harry, depositando el envase de leche encima de la mesa. Tessa empezó a pensar en realidad un documental sobre Harry, sobre el coraje necesario para mantenerse independiente en su estado. Se sentía atraída por las sirenas del arte, a pesar de lo que había sudado durante las últimas horas. Había mucho tiempo que había aprendido que la creatividad no podía cerrarse. Al ojo de un filmador no podía ponérsele una tapa como el objetivo de su cámara. En medio de la pena por la muerte de su hermana, no habían dejado de visitarlas las ideas de los nuevos proyectos, conceptos narrativos, planos interesantes. Ni siquiera en medio del terror de la guerra, cuando escapaba con los rebeldes afganos mientras los aviones soviéticos disparaban, la habían abandonado la emoción por lo que estaba filmando y por lo que sería capaz de hacer en la sala de montaje. Sus tres acompañantes habían reaccionado igual, así que ya no se sentía culpable por estar siempre activa. Aunque fuera en momentos trágicos, para ella era algo natural, una forma de sentirse viva. Adaptada a sus necesidades, la silla de Harry incluía un compresor hidráulico que elevaba el asiento unos centímetros, dejándole a la altura de una silla normal, por lo que podía sentarse en una mesa corriente o en un escritorio. Se situó al lado de Tessa y frente a Sam. Moose dormitaba en su esquina, levantando de vez en cuando la cabeza como si le interesara la conversación, aunque lo más probable era que notara el aroma del pastel. El perro no acudió a osmear ni a dar vueltas en busca de su ración, y Tessa estaba impresionada por su disciplina. Mientras tomaban café y apuraba el pastel y los bizcochos, Harry comentó: «Ya me ha dicho lo que le ha traído aquí, Sam. No solo mi carta,
sino esos llamados accidentes. Miró a Tessa y como ella estaba a su derecha, la inclinación permanente de su cabeza hacia la izquierda hacía pensar que la contemplaba con recelo, o al menos con ese escepticismo, pero su afable sonrisa confirmaba su actitud franca. Sin embargo, ¿dónde encaja usted, Miss Luckland? Llámeme Tessa, por favor. Bueno, mi hermana era Janice Capshaw. ¿La esposa de Richard Capshaw, el pastor luterano?, preguntó asombrado. Exacto. Solían venir a visitarme. Yo no era miembro de su congregación, pero a ellos no le importaba. Nos hicimos muy amigos y cuando él falleció, Janice se dejaba caer por aquí de vez en cuando. Su hermana era una persona maravillosa, Tessa. Dejó la taza de café y le alargó la mano sana. Una buena amiga. Tessa le estrechó la mano. Era áspera y callosa por el uso, pero muy fuerte, como si toda la capacidad frustrada de su cuerpo, paralizado, se expresara a través de aquella extremidad. Vi cómo la llevaban al crematorio de Callan, prosiguió Harry, a través del telescopio. Soy un mirón. Eso es lo que hago la mayor parte del tiempo. Mirar, se ruborizó. Estrechó más la mano de Tessa. No es curiosear, es participar. Bueno, también me gusta leer, tengo montones de libros y dedico tiempo a pensar, pero mirar es lo que más me interesa. Después subiremos y les enseñaré el telescopio y toda la instalación. Creo que ustedes me entenderán. Espero que lo hagan. Bien, la cuestión es que vi cómo metían a Janice en la funeraria Callan aquella noche. Pero no supe quién era hasta 2 días después, cuando apareció la noticia de su muerte en el periódico del condado. No podía creer que había muerto de la forma en que decían. Todavía no lo creo. Yo tampoco, dijo Tessa, y por eso estoy aquí. Harry soltó la mano de Tessa. ¿Cuántos cadáveres en los últimos tiempos, la mayoría de ellos transportados a la funeraria de noche y muchas veces con policías que dan instrucciones? Es más que extraño en una población tan tranquila como esta. Desde otro lado de la mesa intervino Sam. 12 muertes trágicas o suicidios en menos de 2 meses. ¿12? ¿No suponía que fueran tantos?, inquirió Sam. Pero si son más. Sam parpadeó. 20, según mis cálculos, concluyó Harry. Capítulo 50. Una vez Watkins se hubo marchado, Shattuck regresó a la terminal de su despacho. Volvió a establecer la conexión con Sol, el superordenador de la New Wave, y siguió trabajando en los aspectos conflictivos del proyecto. A pesar de que eran las 2:30 de la mañana, continuaría durante unas horas, ya que nunca se acostaba antes del alba. Hacía unos minutos que estaba frente al ordenador cuando sonó el teléfono privado. Hasta que Booker fuera capturado, el ordenador de la compañía telefónica solo permitía el servicio para los convertidos, desde uno de sus números a otro de sus números. Otras líneas estaban cortadas y las llamadas al mundo exterior eran interrumpidas antes de llegar a ser realizadas. Las llamadas a Moonlight Cove eran respondidas por un contestador que anunciaba avería, prometía el restablecimiento del servicio en 24 horas y pedía disculpas por las molestias. Por lo tanto, Shattuck sabía que la llamada era de un convertido y dado que se trataba de su línea privada, tenía que ser uno de los íntimos colaboradores de New Wave. Una luz en la base del teléfono indicaba el número desde el que se efectuaba la llamada, que era el de Mike Pacer. Levantó el auricular y dijo: Shattuck al aparato. Su interlocutor jadeaba el teléfono, pero no decía nada. Frunciendo el ceño, Shattuck preguntó: ¿Quién llama? Solo jadeos. Mike, ¿eres tú? La voz que por fin respondió era ronca, gutural, pero con un matiz agudo, susurrante y a la vez enérgica. Era la de Pacer, pero no la habitual. Algo va mal, algo va mal. No puedo cambiar, no puedo. Mal. Shattuck
No estaba dispuesto a admitir que aquellas extrañas inflexiones y cadencias misteriosas fueran la voz de Mike. ¿Quién habla? Necesito, quiero, yo necesito. ¿Quién es? Preguntó Shattuck furioso, pero en su mente había otra pregunta. ¿Qué es eso? El interlocutor dejó escapar un gemido de dolor, un maullido de profunda angustia, un lamento de frustración y un gruñido, todo mezclado con un balido. El auricular cayó de su mano con un tremendo golpe. Shattuck colgó su teléfono, se colocó frente al VDT conectado al sistema de datos de la policía y envió un mensaje urgente a Lotman. Capítulo número 51. Sentado a oscuras en el taburete del dormitorio del tercer piso, inclinado sobre el telescopio, Sam observaba la parte posterior de la funeraria Callan. La niebla había desaparecido arrastrada por el viento que todavía soplaba al otro lado de la ventana y agitaba los árboles de las colinas sobre las que estaba construido Moonlight Cove. Las luces estaban apagadas y solo iluminaba la parte trasera de Callan, la débil luz que se filtraba por las persianas de la sala de incineraciones. Sin duda que estaban ocupados alimentando las llamas con los cadáveres de la pareja asesinada en el Cove Lodge. Tessa estaba sentada en el borde de la cama, detrás de Sam, acariciando a Moose, y tenía la cabeza sobre su regazo. Harry se encontraba en su silla de ruedas repasando con una linterna bolígrafo las anotaciones de una libreta, donde había confeccionado un fichero de las actividades inusuales de la funeraria. El primero, al menos el primer caso extraño que observé, fue en la noche del 28 de agosto, dijo Harry. Faltaban 20 minutos para la medianoche. Trajeron 4 cadáveres de golpe y usaron para ello el coche fúnebre y la ambulancia. Les acompañaba la policía. Los cadáveres estaban dentro de las bolsas sanitarias, así que no pude ver quiénes eran, pero a los policías, los camilleros y el personal de Callan se les veía, trastornados. Sus rostros reflejaban miedo y no dejaban de mirar hacia el vecindario, temerosos de que alguien pudiera ver lo que se llevaban entre manos. Lo que no deja de ser extraño, ya que se limitaban a hacer su trabajo, ¿no? Bien, después, en un periódico local, leí la muerte de la familia Maser en un incendio y comprendí que eran los 4 cadáveres que había visto llevar a la funeraria aquella noche. Supongo que no murieron en el incendio, al igual que su hermana no se suicidó. Es probable, dijo Tessa. Todavía observando la parte posterior de la funeraria, Sam añadió: tengo a los Maser en mi lista. Mientras se investigaba el caso Sánchez Bustamante, los agentes se interesaron por el incendio. Harry garraspeó. 7 días después, el 3 de septiembre, otros 2 cadáveres llegaron al local de Callan, poco después de medianoche, y esta vez fue incluso más misterioso, pues no los trajeron en el coche fúnebre ni en la ambulancia, sino en 2 coches patrulla. Sacaron de la parte trasera 2 cadáveres envueltos en sábanas empapadas de sangre. ¿El 3 de septiembre? Preguntó Sam. En mi lista no constan esas muertes. Las de Sánchez y los Bustamante se produjeron el día 5. No constan certificados de defunción en esta fecha. Tampoco apareció nada en los periódicos, confirmó Harry. ¿Quiénes eran?, preguntó Tessa. Tal vez 2 forasteros que tuvieron la desgracia de pasar por Moonlight Cove y tropezar con algo peligroso, dijo Sam. Personas cuya muerte podían ocultarse para que nadie supiera dónde habían muerto, a los ojos de todo el mundo. Se desvanecieron en alguna carretera. Sánchez y los Bustamante murieron en la noche del día 5, continuó Harry, y a Jim Armes en la noche del 7. Armes desapareció en alta mar, dijo Sam, apartando la vista del telescopio y mirando al hombre de la silla de ruedas. Trajeron el cadáver a las 11 de la noche, afirmó Harry, consultando su agenda de notas.
Las persianas del crematorio no estaban echadas y pude ver lo que ocurría ahí dentro. Vi el cadáver, el estado en el que se encontraba y la cara. Un par de días después, cuando el periódico publicaba la historia de la desaparición de Armes, le reconocí por la fotografía como el hombre al que habían incinerado. El amplio dormitorio estaba en sombras y solo se veía el rayo de luz de la linterna de Harry iluminando la agenda de notas. Aquellas páginas blancas parecían resplandecer con su propia luz, como si fueran las hojas de un libro mágico o sagrado. A la débil luz, el semblante inquieto de Harry le aventajaba. Cada arruga, Sam lo sabía, tenía su origen de experiencias trágicas y dolor. Sintió profunda simpatía por él. No piedad. Nunca podría sentir compasión por un hombre tan valiente como Harry, pero no le pasaba por alto la tristeza y la soledad de una vida tan restringida. Contemplando al hombre condenado a su silla de ruedas, Sam empezó a sentir odio por los vecinos. ¿Por qué no le habían hecho participar de sus vidas? ¿Por qué no le invitaban a cenar o a acudir a sus fiestas? ¿Por qué le tenían abandonado de tal forma que su única participación en la vida de la comunidad era a través del telescopio y los prismáticos? Sintió desesperación por la poca disposición de la gente para echarse una mano, por la forma en que se aislaban. Pensó en su incapacidad para comunicarse con su hijo y eso solo contribuyó a deprimirle más. ¿A qué se refiere cuando dice que el cadáver estaba en mal estado?, preguntó Harry. Lleno de heridas, acuchillado. ¿No se ahogó? No daba esa impresión. Acuchillado. ¿Cómo eran exactamente las heridas?, inquirió Tessa. Sam sabía que ella estaba pensando en la pareja a la que había oído gritar en el motel y en su hermana. Harry vaciló. Luego dijo: bueno, lo vi sobre la mesa antes de que lo introdujeran en el crematorio. Había sido destripado, casi decapitado, horriblemente destrozado. Daba la impresión de haber sido alcanzado por una bomba. Permanecieron en silencio, reflexionando sobre la descripción. Solo Moose parecía tranquilo, gemía complacido mientras Tessa le rascaba detrás de la oreja. Sam pensó que no debía ser tan malo pertenecer a una raza inferior. Una criatura movida por impulsos sin la molestia de una mente compleja. O, en el otro extremo, un ordenador dotado de verdadera inteligencia, todo intelecto y ningún sentimiento. La pesada carga de emociones e inteligencia solo la soportaba el hombre y por eso la vida era tan dura. Uno siempre pensaba en lo que sentía en lugar de obrar por instinto, o uno siempre intentaba sentir lo que pensaba que debía sentir en determinadas circunstancias. Las ideas y las decisiones siempre estaban matizadas por las emociones, algunas de ellas a nivel de subconsciente, por lo que ni siquiera se comprendía el porqué de ciertas decisiones. Las emociones enturbiaban el pensamiento, pero pensar demasiado en las emociones era el colmo. Intentar sentir y pensar con perfecta claridad al mismo tiempo era como hacer juegos malabares mientras se ejercía de funámbulo. Después del artículo del periódico sobre la desaparición de Armes, continuó Harry, esperaba una rectificación, pero no llegó. Y fue entonces cuando empecé a pensar que las rarezas en la funeraria Callan no eran rarezas, sino hechos criminales y que la policía estaba implicada. Paula Pardins también estaba reducida a un guiñapo, dijo Sam. Harry asintió. Los Doberman, según parece. ¿Doberman?, preguntó Tessa. En la lavandería, Sam le había explicado que su hermana era una más de los extraños suicidas y muertos por accidentes que no le habían facilitado los detalles. Ahora le hizo un resumen del asunto Parkins. No fueron sus perros, afirmó Tessa. Fue asaltada por lo mismo que mató a Armes y a la pareja de Cobb Lodge. Aquella era la primera vez que Harry tenía noticias del doble asesinato en el Cobb Lodge. Sam le explicó lo ocurrido y cómo él y Tessa se habían encontrado en la lavandería. Una expresión preocupada apareció en el rostro de Harry. Preguntó a Tessa:
¿No vio usted a esas bestias del motel? Ni siquiera de refilón. Solo los pies de una de ellas, por debajo de la puerta. Harry se disponía a hablar, pero se calló. Este hombre sabe algo, pensó Sam, más que nosotros. Por algún motivo, Harry no estaba dispuesto a compartir lo que sabía, ya que volvió a las anotaciones de su libreta. 2 días después de la trágica muerte de Paula Parkins, fue llevado un cadáver a la funeraria, alrededor de las 9:30 de la noche. ¿El día 11 de septiembre? Preguntó Sam. Sí. Tampoco consta ningún certificado de defunción en esa fecha, ni la noticia en el periódico. Continúe. El 15 de septiembre. Steve Haynes, Laura Dolko. Se supone que él la mató y luego se suicidó, dijo Sam. Crimen pasional, al parecer. Otra incineración a toda prisa, observó Harry. Y 3 noches después, el día 18, otros 2 cadáveres fueron trasladados a la funeraria poco después de la 1 de la madrugada, cuando me disponía a acostarme. ¿Otros 2 sin registrar?, anunció Sam. ¿Más forasteros que salen de la autopista para una visita o para cenar en Moonlight Cove?, preguntó Tessa. Podrían ser del pueblo, dijo Harry. Quiero decir que siempre hay algunas personas que no han vivido aquí desde hace tiempo, recién llegados que tienen casas alquiladas en lugar de ser propietarios. No tienen mucha relación con la comunidad, así que si alguien quiere ocultar un asesinato, puede inventar una historia bastante creíble sobre un repentino traslado, por un nuevo trabajo, cualquier cosa, y los vecinos la creen. Si los vecinos no han sido ya convertidos y participan en la farsa, pensó Sam. Luego, el 23 de septiembre, prosiguió Harry, el cadáver de su hermana Tessa. Sí. Entonces ya sabía que era preciso comunicar a alguien lo que había visto. Alguien con autoridad, pero ¿a quién? No confiaba en ninguna autoridad local, ya que había visto que los policías traían algunos de los cadáveres que nunca aparecieron en los periódicos. ¿Al sheriff del condado? Hubiera creído a Watkins antes que a mí. Diablos, todo el mundo piensa que un lisiado tiene que estar chiflado. Equiparán la incapacidad física con la mental. Por lo tanto, estarán predispuestos a no creerme. Admito que es una historia disparatada. Tantos muertos, incineraciones secretas. Hizo una pausa y su rostro se ensombreció. El hecho de que sea un veterano condecorado no me hubiera dado mayor credibilidad. En agua pasada para muchos de ellos. En realidad, seguro que utilizarían la guerra en mi contra. Síndrome post-Vietnam, lo llamarían. El pobre Harry ha perdido la chaveta. ¿Te das cuenta? Calamidades de la guerra. Hasta entonces, Harry había hablado con serenidad, sin demasiado apasionamiento, pero las palabras que acababa de pronunciar revelaban un mundo interior de tristeza, soledad y amargura. Ahora la emoción se reflejaba en su voz y de vez en cuando le superaba. Tengo que decir que una parte de que no dijera a nadie lo que había visto se debía al miedo. No sabía qué demonios estaba ocurriendo ni hasta dónde llegaba la conspiración. No tenía ninguna garantía de que no me taparan la boca y me quemaran en el horno de Callan. Deben de pensar que, habiendo perdido tanto, ahora debiera de ser un temerario, despreocupado por lo que pudiera ocurrirme, pero las cosas no son así. Es probable que la vida sea más valiosa para mí que para muchas personas sanas. Este cuerpo maltrecho me ha limitado tanto que he pasado los últimos 20 años fuera del torbellino de actividades en que la mayoría de ustedes se mueven y he tenido tiempo para ver el mundo de verdad, su belleza y su complejidad. Mis incapacidades me han enseñado a apreciar y amar más la vida. Por lo tanto, tenía miedo de que vinieran en mi busca y dudé en explicar a nadie lo que sabía. Que Dios me perdone si hubiera hablado antes, si me hubiera puesto en contacto antes con el FBI, quizás se hubieran salvado algunas personas. Tal vez su hermana, Tessa, se hubiera salvado. No piense en eso, respondió Tessa de inmediato. De haber obrado de distinta forma, seguro que ahora no quedarían de usted más que cenizas barridas del horno de Callan y lanzadas al mar.
El destino de mi hermana estaba decidido. Usted no lo hubiera cambiado. Harry asintió. Luego apagó la linterna bolígrafo y dejó sumida la habitación en la oscuridad total. Aunque no había terminado con las anotaciones de la agenda, Sam sospechaba que la resuelta generosidad de Tessa le había humedecido los ojos y no quería que ellos lo vieran. El día 25, continuó, sin necesidad de consultar los apuntes. Llegó a la funeraria otro cadáver, a las 10:15 de la noche. No lo trajeron en coche fúnebre ni en ambulancia, sino en coche patrulla. Loman Watkins es el jefe de policía, informó Sam a Tessa. Loman Watkins, sin uniforme y en su coche particular, trajo el cadáver, continuó Harry. Estaba envuelto en una manta. A través de las persianas espié al interior de la funeraria. No reconocí al difunto, pero sí el aspecto que presentaba, igual que el de Armes. ¿Destrozado? Eso es. Y luego llegaron al pueblo los agentes del Departamento para el Asunto Sánchez Bustamante, y cuando leí la noticia en el periódico me sentí aliviado, ya que pensaba que todo iba a salir a la luz, que sabríamos la verdad. Sin embargo, había otros 2 cadáveres en la funeraria en la noche del 4 de octubre. Nuestros hombres estaban en el pueblo, aseguró Sam, llevando a cabo su investigación. No informaron de ningún certificado de defunción durante su presencia aquí. ¿Dice usted que ocurrió delante de sus narices? Sí, no tengo que mirar la libreta, lo recuerdo con toda claridad. Trajeron los cadáveres en el todoterreno de Risdor. Es un policía local, pero aquella noche iba de paisano. Metieron a los 2 fiambres juntos en el incinerador, como si tuvieran verdadera urgencia por librarse de ellos. Hubo más actividad en la noche del 7, pero la niebla era tan espesa que no podría jurar que se llevaran otro trajín de cadáveres. Y por fin, esta noche, el cadáver de un niño. Más la pareja del Cove Lodge, intervino Tessa. Dan un total de 22 víctimas, no las 12 que suponía Sam. Esta ciudad se ha convertido en un matadero. Podrían ser más de los que pensamos, dijo Harry. ¿Por qué? Bien, después de todo, yo no espío el local cada noche, ni toda la noche. Suelo acostarme a la 1:30 y no más tarde de las 2. ¿Quién sabe si hubo visitas después de esas horas? Reflexionando sobre ello, Sam volvió a mirar por el telescopio. La parte posterior de la funeraria seguía a oscuras y en silencio. Desplazó el campo de visión del aparato hasta la parte noche del vecindario. Tessa dijo, pero ¿por qué les mataron? Nadie tenía una respuesta. ¿Y cómo? Sam observó un cementerio al norte de Conquistador. Luego suspiró y le habló de su experiencia en el Iceberry Way. Creí que se trataba de una pandilla de delincuentes juveniles, pero ahora lo que pienso es que eran los mismos seres que mataron a la pareja del Cove Lodge y de los que viste los pies por debajo de la puerta. Casi podía ver en la oscuridad la frustración de Tessa cuando ella preguntó, «Sí, pero ¿qué son?» Harry Talbot vaciló unos instantes y a continuación dijo, «Monstruos».